Me acompaña después de un larguísimo tiempo, yo creo que casi después de la pandemia solo habíamos estado en una ocasión juntos, pero le hemos persuadido a que nos acompañe a una persona, un profesional, un hombre público, un dirigente político ampliamente conocido en nuestro país, como lo es el doctor Eddie Olivares, quien, como sabemos todos, fue el primer procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, lo que ya le pone en la historia del Ministerio Público en nuestro país. Y además fue miembro titular en tres oportunidades de la Junta Central Electoral, siendo reconocido como uno de los principales expertos en derecho electoral en el país, y además es una figura del Partido Revolucionario Moderno, creo que todavía milita en esa organización, y un amigo nuestro y un amigo de este programa al que queremos mucho. Y le tenemos aquí, yo le dije, vamos al programa para hablar de lo divino y de lo humano en tiempos de pandemia. Hay problemas económicos, problemas sociales, los de siempre y otros que están a punto de explotar. Hay temas electorales importantes, temas partidarios, sobre todo los que tienen que ver con él directamente. De manera que hay muchos temas sobre los cuales podemos hablar, y también cómo ha pasado el doctor Eddie Olivares este largo ya periodo de pandemia y cuáles son sus, digamos, sus pensamientos alrededor de esto que ocurre y que ha puesto al mundo entero patas para arriba. De manera que me parece que tenemos un buen plato servido, y le invitamos a que nos acompañe a esta entrevista con el doctor Eddie Olivares. Doctor Eddie Olivares, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarnos y estar con nuestra audiencia también. Veo que usted está igualito. A todos la pandemia nos ha añadido un par de libras, pero usted se ve que tiene una disciplina de hierro, ¿no? Y sigue igual. Qué bueno. Gracias. ¿Cómo ha pasado usted esta pandemia? Bueno, al principio, con toda la incertidumbre que se creó como consecuencia de que, a pesar de que las pandemias son tan antiguas como Sí, como la humanidad, a pesar de pero no eso, tan visibilizadas como no, ahora. no, pero aún así la historia recoge las grandes pandemias que se han producido en cada siglo. Y en el caso de esta, cuando hemos tenido tanto avance en lo que tiene que ver con las investigaciones médicas y sobre todo las que tienen que ver con los virus, fíjese que es una prioridad no solo para el sistema sanitario civil de las diversas administraciones, sino que los principales investigadores en las naciones más desarrolladas, empezando por los propios Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, y lo fue la Unión Soviética, son los militares. Sí, claro. Entonces son científicos, Recuerden las armas biológicas. las armas biológicas. Entonces son los militares. Entonces es una muestra de la trascendencia estratégica de tener un control sobre los virus. Por eso, por el efecto que puede causar, como ha ocurrido en esta ocasión. Y aunque la cantidad de muertos, si hubiese sido en otra ocasión, sin lugar a duda, hubiese sido muchísimo mayor que la que tenemos. Sin embargo, el descuido, a pesar de advertencias que se habían hecho con anterioridad, sobre todo en los países desarrollados como los Estados Unidos y China,
y Rusia. A pesar de eso, la pandemia sorprendió a la humanidad sin haberse preparado adecuadamente. No atendieron eso de una manera correcta, no se hicieron las inversiones del lugar, a pesar de los coronavirus que empezaron amenazando con la posibilidad de que esto ocurriera desde el año 2002, sobre todo. En consecuencia, esa primera etapa, como producto de ese desconocimiento, provocó una cantidad enorme de muertes, tanto en Europa, primero entre España, Italia, luego Francia, Inglaterra, como consecuencia del mal manejo de la enfermedad. Luego de los Estados Unidos todos lo conocemos con el ingrediente que le puso Donald Trump con sus decisiones absolutamente fuera de... Prácticamente negó la existencia de la pandemia. Lo mismo ocurrió en Brasil y en otros estados. Y sí, entonces esa línea negacionista en relación con la realidad del peligro de la pandemia por razones políticas, coyunturales. Pero usted personalmente, ¿cómo la ha pasado? ¿Cómo la recibió desde el punto de vista emocional? ¿Ha seguido su vida normal o de alguna manera ha alterado su cotidianidad? En los primeros días de la pandemia, como todos, hubo que... ¿Se metió en pánico? No en pánico, pero me ubiqué en la casa con la familia. ¿Se atrincheró? Me atrincheré. No me llevé de todo lo que se escribía, porque era producto de la especulación y como consecuencia de ello carecía de un verdadero rigor científico. Bueno, había una búsqueda de la comprensión del fenómeno. Aún en muchos casos. Todavía hoy sigue siendo provisional. Claro. Todo lo que se dice. Todo lo que se dice. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, en esa etapa escuchaba, pero cada día iba observando las investigaciones que se iban, los resultados de investigaciones, descartando cosas que eran ilógicas, que no tenían ningún sentido. Que empezó con que no se podía entrar con zapatos, que la ropa contaminaba, que era ilógico también, que por el cabello, ilógico también. Bueno, en ese momento naturaleza. En ese momento, recuerda, no se sabía con precisión el comportamiento del virus hasta que se estableció que se transmitía en el aire. Claro, y entonces se generó un pánico porque se entendía que teníamos miedo de sí mismos. Entonces yo no fui atrapado por esa situación. Yo me mantuve investigando, revisando todas las investigaciones que salían. BBC que hizo un gran BBC trabajo. Mundo. Y todo lo que salía yo lo contrastaba con eso. Y ahí se fueron descartando muchísimas cosas que no tenían sentido. El llamado círculo hermenéutico, ¿no? Usted parte de una hipótesis y según los hallazgos, pues usted va revisando su hipótesis. Entonces, hasta que finalmente también una investigación que fue vital de médicos italianos, usted recuerda, que sumaron cadáveres, hicieron la prueba y demostraron que se había hecho una mala práctica que había causado mucha de la muerte. Para mí uno de los grandes aportes. Entonces, y los médicos en el tratamiento, según ellos, ignoraban los trombos, que eran los que producía el virus. Y ahí hay que reconocer que en la República Dominicana los médicos, buscando siempre alternativas, hicieron un gran trabajo. Excepto un amigo suyo, que no lo vamos a mencionar, porque declaró públicamente que era una simple gripe, que la gripe hacía más efectos negativos, y eso le ha seguido hasta hoy, ¿no? Bueno, entonces es así. Fue un acto de mucha osadía médica. Quizás a partir de las evidencias que había en ese momento. Sí, bueno, el momento,
pero de todas maneras para los científicos es menos No, el asunto es que cuando el la... científico mantiene esos planteamientos y luego resultan fallidos, pero los mantiene en laboratorio, ahí el efecto es menos. Pero cuando Claro. usted sale a la No, televisión ya, y a la eso. prensa escrita a No, hacer no, plantear, no, la no. gente se le olvida que las noticias Oh, generan pero conductas. y sobre todo la generan a partir Sí, sí, sí. Y dependiendo de de la la fuente, calidad ¿no? de De la la fuente, autoridad. a partir de la Sí, fuente. Si sí, hay sí. alguien que no es una autoridad en la materia, Exacto. queda. Pero bueno, el caso es que en esa primera etapa, recuerde que teníamos las elecciones Pero usted nunca se puso municipales. nervioso. No. Y ¿Y yo, su familia? en la familia, sí, hay gente, pero nosotros que vivimos en Santo Domingo Este, Sí, y en un espacio libre de una población ya. tan Aunque es una zona muy afectada, la provincia de Santo Domingo, sí, en general. pero allá no teníamos. Yo vivo en una casa normal, entonces tengo mi patio bien, Exacto. mi terraza, ahí la pasamos bien. Los hijos míos también sin el estrés, ¿por qué? Porque están en una situación natural, que salen, miran, están los árboles sobre la tierra, el que vive en Pero no apartamento. podían andar mucho en la calle. No, sin andar, Sí. todavía no. Pero ya eso le provoca estrés a los muchachos. Sí, no, luego lo sacábamos, pero en el caso mío, yo salí temprano a la actividad política y desde ese tiempo, Eso nunca, usted nunca se contagió. no, Es una virtud porque quizás su juventud le sí. ayudaba mucho, porque el área, la actividad donde más contagio ha habido es la actividad política. Mire, si hubiese sido por exposición a la enfermedad, por desafiar el peligro de la enfermedad, hoy debo admitir que debí contagiarme, Sí. porque desde el principio. Pero muchos compañeros Porque suyos sí a mí se me... contagiaron. Sí, sí, muchísimo. Y gracias, y si no hubiésemos tenido campaña electoral, probablemente nosotros fuéramos de los países con un efecto menor. Casi insignificante. Porque a decir verdad, aquí no ha ocurrido nada parecido en relación a lo que ha ocurrido en otros países similares a nosotros. Ahí tenemos unos 3.000 fallecidos. Un solo fallecido desde el punto de vista humano es algo terrible. Pero Sí. tenemos 3.000, pero en la fiebre, en la gripe del 19, del 24, en esa gripe la República Dominicana, según los datos que ofrece La OMS, Fran ¿no? Moyapón, Okay. y que entró por el puerto de Barahona Uh-huh. en aquella ocasión. Era un puerto azucarero. Sí, y se fue expandiendo en las cómo ciudades portuarias, Sí, sí, correcto. como era una sociedad rural, fundamentalmente, y generó, fue establecido que se generaron aproximadamente 2.500, entre 2.500 y 3.000 Que debió ser decesos. muchísimo para la población de la época. Una Sí, población sí. quizá de Sí, 700.000 pero habitantes. yo estoy seguro, segurísimo, que muchos dominicanos contemporáneos de esa época no se dieron cuenta ni siquiera de la existencia Sí. de esa enfermedad por la ausencia de comunicación. Pero no fue... Porque por eso le dije ahorita que una de las características de esta pandemia es su visibilidad por los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales. Lo que pasa, sí, es así, pero aquella no era tan contagiosa como esta. El detalle del COVID-19 es la enorme capacidad de contagio. Sí, sí. Entonces, cuando fui, yo tenía la responsabilidad de la provincia de Espaillat. Ya. Y ahí la primera reunión presencial en tiempo de COVID fue una que yo convoqué en Moca. Convoqué la provincia en Moca. Pero había menos pánico en esa. Todavía no había muerto tanta gente. No, había mucho pánico. Fue ya
un poquito menos, pero fue en el momento de la estaba la pandemia en su momento. Recuérdese que era para las elecciones ya hacia las presidenciales. Sí. Entonces ahí hicimos esa primera reunión tomando toda la medida, porque no era lo mismo las reuniones a través de plataformas como Zoom, que era la que se además utilizaba. A ustedes los políticos les gusta ver la gente face to face. Sí, entonces convocamos la gente, todo el mundo cuando vio que yo tuve esa reunión, pero es verdad, digo, bueno, la política es una guerra sin armas bélicas, entonces se corre riesgo. Y yo hice decenas de reuniones en esa campaña y no se me pegó. Usted diría... Pero como quiera, en general, más allá de usted, la campaña nos dejó un legado negativo desde el punto de vista sanitario. Pienso que sí. Ahora diciembre nos dejó otro legado negativo desde el punto de vista sanitario. Y está por verse qué nos va a dejar la Semana Mayor. Sí. Ese es un reto que tenemos ya con una economía más menguada, con una desesperación emocional de parte de casi toda la población por salir a las calles, por un comercio, tanto el comercio escolar como el comercio de mercaderías y el comercio de diversión nocturna, y con un turismo menguados que quieren correr el riesgo. Y hay que ponerse en sus zapatos para uno valorar eso. Quieren correr el riesgo de cualquier aumentico, es una especulación nuestra, de la pandemia, con tal de ellos no sucumbir. Y al país probablemente también lo que más le interese y convenga es que nuestra economía no sucumba. Es decir, que tenemos ahora unos retos ahí, con una creencia, porque yo creo que la mayoría de la gente, cuando nos vacunamos, creemos que ya se resolvió todo. Yo creo que hay esa actitud, ese ánimo. Sí, es verdad. O sea que tenemos el reto de la Semana Santa. De la Semana Santa, y todavía inclusive muchos de los que se han vacunado, el efecto de la vacuna también se toma un tiempo que hay que tomar en cuenta, y además se ha planteado que aún usted vacunado podría contagiar. Es un tema que está todavía, y ser contagiado también, que está todavía en proceso porque ahí hay una penumbra, ¿no? Sí. Hay cosas que no se saben. Sí, exactamente. Entonces es importantísimo seguir tomando las medidas. Yo le digo, yo hice decenas de reuniones. Ahora, yo tomaba las medidas, por ejemplo. Pero ya usted no va a reuniones. Yo pienso, sí. ¿Todavía usted participa? Sí, claro. Yo uso mi mascarilla, pero sobre todo, yo he cuidado mi sistema inmune. Recuerde que yo tuve una situación con un linfoma, exacto, es decir, un cáncer, y no hace tanto tiempo. Luego de eso, yo aprendí que hay que cuidar el sistema inmune. Y una de las cosas que deberíamos tomar todos, y eso me lo... Hay que decirle a los amigos que el sistema inmune es la soldadesca. Sí. Es el escudo protector. La artillería que está ahí para defender su cuerpo. De virus, de todo lo que viene de fuera, que quiere dañar. Y tiene, yo lo digo como me lo explicaron a mí cuando tuve la situación. Yo no sabía lo que eran los ganglios, por ejemplo. Nunca había leído, a mí nunca me había interesado el tema de medicina. Cuando uno está joven, entonces, eso es cosa de que le queda lejos. Claro, entonces yo nunca pensé que me podía dar un tema de cáncer. Exacto. Y entonces ahí me explicó un médico amigo, me dijo, te voy a explicar lo que son los ganglios. Yo soy un analfabeto en temas médicos. Entonces me explicó, y los ganglios son como especie de garitas militares. Exacto. Entonces están acá para que no entre por aquí por la garganta, que es el principal foco. Están acá esos golondrinos que antes se decía, y están acá en la ingle, lo inguinal. Así mismo. Y eso es lo que protege el cuerpo de la gente. Entonces, para tener fortalecido el sistema inmune,
Dios, es un analfabeto de medicina, estoy teorizando. Entonces, para tenerlo fortalecido, a mí me dijo el doctor Fernando Cabanilla, que es uno de los 3 principales científicos del mundo en linfoma. Es un ciudadano puertorriqueño. ¿Qué le dijo él? Un hombre excepcional, que fue el que me atendió, y que fue jefe de la unidad de linfoma del hospital de Houston durante 35 años, y dejó un discípulo de él allá. Este es uno de los grandes científicos mundiales. Me dijo, Eddie, tú estás completamente sano. Tú puedes hacer todo lo que tú hacías. Y yo, doctor, pero recuerde que yo soy político y los políticos dicen que tenemos el problema del estrés. Y me dijo, olvídate de estrés, no hay problema, tú puedes hacer todo lo que tú hacías. Y entonces me dice, te voy a recomendar, pero no porque tú, sino te lo recomiendo como una persona. Tómate todos los días una pastillita de vitamina D3. Es un suplemento que debe usar toda persona cada día. ¿Por qué? Porque la vitamina D3, que es fundamental para el fortalecimiento del sistema inmune, solo se adquiere del sol. Como nosotros, a pesar de tener un sol como ninguna otra región del mundo, aquí en el Caribe, no lo aprovechamos, no tomamos sol, porque ya somos gente de la ciudad. Entonces, esa vitamina D3 vital debe entonces suplirse de esa manera. Correcto. Yo me tomo, y así debería hacerlo todo el mundo, una D3 que no tiene ningún efecto secundario. No, porque es algo natural, como una gomita, y eso es importantísimo, aparte de la vitamina C. Pero tómese la D3, tómese la certificada por uno de los grandes organismos mundiales, no por esos productos naturales que a veces venden y que no están certificados eso es verdad, por nadie. Vamos a una pausa para regresar y un poco descender a la humanidad de cada día con el doctor Eddie Olivares. Vamos a continuar esta entrevista con el doctor Eddie Olivares. Doctor, ¿usted no se siente extraño fuera de la Junta Central Electoral y fuera de una posición pública? Yo sé que usted es un hombre pensionado, muy joven para estar pensionado, ¿no? Pero eso significa que yo empecé temprano. Eso le iba a decir, eso significa que yo trabajo desde los 10 años. Fue precoz en el trabajo y además le tocó trabajar en un sistema donde ese es uno de los, digamos, de las derivaciones, ¿no? Y es financiado por el propio, pero usted es un hombre acostumbrado a la acción, a estar en una posición pública, en una posición política, también de relevancia, y bueno, usted no está en nada de eso. ¿Está sembrando en el campo? ¿Tiene algún conuco? ¿Está produciendo algo? Bueno, usted es capitaleño. Los capitaleños no saben ni qué es un esqueje de yuca. Yo amo la naturaleza. A pesar de que usted es muy amigo de un hombre del campo, que es don Hipólito Mejía, ¿no? Sí, yo amo la naturaleza y la belleza de la tierra. Hasta las 5 de la tarde, como me dice una amiga, desde que va oscureciendo yo quiero regresar a mi capital. Déjeme decirle, te digo, a pesar de que usted es un hombre de ciudad, No, yo soy del campo. No, usted sí, usted es un hombre de campo también. Campo. Mire, yo soy descendiente de campesinos, como todos. Mi abuelo, mi padre luego, pero sobre todo mi abuelo y algunos tíos. ¿Usted no es Olivares de Puerto Rico? No, de San Francisco de Macorís. Porque aquí hay unos Olivares en el este que vinieron de Puerto Rico. Sí, vinieron de Puerto Rico, ¿verdad? Pero inclusive parecido a la familia mía. ¿Usted es San Francisco? De San Francisco, los Olivares, la raíz. Los ancestros. Es de Moca, realmente. Es de Moca. Entre Moca y San Francisco. Como siempre, uno se va a Moca. Dos tierras productoras. Hay mucha agricultura. Sí, mucha. Mi abuelo
era un productor de cacao. Oh. Y yo, siendo un niñito, anduve debajo de los cacaotales. Entre cacaotales y amapolas. Estoy seguro que los chupaba porque Sí. a No, los muchachos les encanta no, chupar no, cacao. yo tengo, déjeme decirle, un día cuando vaya a la casa se la voy a enseñar. Yo tengo una enorme mata de cacao en mi casa, Qué padre. aquí en la capital. Sí, padre, tiene Ok. una mata de cacao preciosa, como un símbolo a mis antepasados, a mi abuelo, Sí. y a mi abuelo sobre todo. Y, y el recuerdo de eso, el recuerdo Pues infantil. mire, cuando una mazorca Pero de esas se seque, usted la corta antes de secarse y deja que se seque, y cuando esté seca la pone en la sala, en los lugares donde su esposa, si ella sí, se lo permite, pone sus biscuices y sí, cosas, y usted verá qué hermoso se va a sí, ver precioso. Y yo tengo, ese presente. sí, yo tengo mazorca seca, la corto también, Sí. me como mi cacao, Ah, así sí, sí, todavía usted lo chupa. sí, yo lo chupo igual. Usted sabe que en el Entonces, campo se le dice, cuando uno lo ve así, clarito como a usted, dice, es un chupa cacao. sí, Porque supuestamente la gente que chupa cacao se pone más o menos amarilla. se pone amarilla. Entonces, la verdad es que mantengo eso, pero yo soy como humano, adaptable por naturaleza. Ya. Un día, pocos días después de salir de la Junta, yo venía de San Cristóbal del Sur y iba cruzando frente a la Junta, en la rotonda, y cuando íbamos ahí, los muchachos que trabajan conmigo, me recordaron, me dicen, bueno, recordaron la Junta. Mire, yo en ese momento iba cruzando y ya no estaba pensando, no me acordaba de la Junta. Ya no se acordaba. No. ¿No le pasó como a su amigo, el expresidente Leonel Fernández, una anécdota que nos hizo en algún momento, que él se dio cuenta que no era presidente cuando la primera vez salió del poder, porque un día iba transitando en la capital, en su jipeta, Sí. con su chofer, Sí, y el chofer se detiene, sí. y él le dice, ¿qué pasa? Dice, no, presidente, el semáforo. Dice, ah, sí. Dice que ahí se acordó, que ya él no era presidente de la República. Yo pasé, la verdad, yo pasé por ese día y yo ya no tenía la Junta en la cabeza. Ya. Porque O sea, usted pasa la página rápido. oye, el ser humano, la principal fortaleza del ser humano no es solo su inteligencia, es su capacidad de adaptación. Pero a pesar de eso, usted quería regresar después. Sí, porque siempre la idea de usted conducir, ¿no? Sí. El equipo de la institución, siempre es algo interesante. Pero ya yo no retorno jamás. Yo Ya no. definitivamente no. A la Junta. Ni No. la Junta ni ningún cargo de ese tipo. Dicen que el hombre no debe hablar en términos absolutos. Es verdad. Ningún ser humano. Es un error. No se puede hablar, pero... Porque hay circunstancias. Y menos los políticos. Exactamente. Pero por lo menos le puedo decir que no tengo intención Pero hagamos una cosa. De volver a ningún cargo de ese tipo. Hagamos una cosa y que los oyentes... Además, a partir de ahí quedó que yo soy un político, Ya. en consecuencia, ya. Un Político exclusivamente hasta el final. Y ciudadano de segunda categoría. De segunda categoría. Porque lo consagraron que todo político es un ciudadano de segunda categoría que no puede acceder a determinados puestos públicos. Pero vamos a transar esto de que nunca jamás, para que luego no se lo echen en cara los oyentes, la audiencia, los televidentes, que anoten que Ortega y Gasset, el gran filósofo español, siempre recuerdo eso. Digo, debo ser descendiente de él. Decía de Ortega. Que la palabra de todo político siempre es una palabra provisional. Es verdad. De manera... Y usted y Balaguer lo decía... Balaguer decía depende de las circunstancias, que también es un concepto orteguiano, orteguiano. de las circunstancias. Yo y mis ¿no? circunstancias. Exacto.
De manera que cuando el ser humano en general, pero el político en particular, su palabra siempre está rodeada de lo que hoy llamamos no circunstancia, sino contexto. Pero yo le voy a decir, yo en toda mi vida política y en el ejercicio de las funciones públicas donde he estado, yo he procurado, y esa es una situación que yo me resulta muy difícil de superar, el tema de la coherencia. Sí. Yo es muy difícil para mí cambiar las cosas, salvo que yo esté muy convencido de ello, y las posiciones que yo fijo son producto siempre de un profundo razonamiento. Y entonces casi afortunadamente no cambio mucho. Allí en la Junta yo recuerdo que bromeaban. Decían que usted no doblaba. Sí, ellos decían, a veces había una decisión que yo había tomado y que en ese momento beneficiaba al PRD. Y entonces después se producía, como son las cosas humanas, en una circunstancia en la que el beneficiado era el PLD. Exacto. Y entonces siempre estaban acechando a ver cuál iba a ser mi posición. Entonces, vamos a ver por dónde viene ahora. Sí, entonces decían, pero magistrado, pero usted la posición. Y decía, no hay manera de agarrarlo. Nunca pudieron, en una incoherencia sobre mis posiciones. Y en eso yo soy un antipolítico, desde el punto de vista de cómo es el comportamiento. A propósito de la Junta Central Electoral, ahora ha habido un escarceo extraño, digo yo, porque hay una ley de presupuesto que, según certificación del Congreso, aprobó una suma determinada para los partidos políticos, unas asignaciones, como se le llama, o apropiaciones en la ley de presupuesto. Sin embargo, el presidente de la Junta insiste en que se le dé la suma que originalmente estaba prevista, pero que no aparece así en el presupuesto. Bueno, pero tiene razón el presidente de la Junta en ese sentido. Lo que ocurre es que ya el financiamiento público no es el producto de un capricho de un líder político, del legislador, sino que tiene ya una connotación constitucional. El financiamiento, pero no la tasa de financiamiento. Fíjese que el financiamiento que se consolidó, se institucionalizó en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que llegó a América Latina más tarde, aquí en el 94, como consecuencia de la crisis que se generó, y que el doctor Peña Gómez, entre otras cosas, planteó el financiamiento público para poder generar un poquito más de equilibrio frente al partido de gobierno. Entonces, el artículo 216 de la Constitución del 2010 de Leonel Fernández establece las funciones constitucionales de los partidos políticos, entre las cuales la más importante, aparte del tema de la pluralidad, el proceso, el fortalecimiento de la democracia, la función principal de los partidos políticos es la de presentar las candidaturas a los cargos de elección popular al cuerpo electoral, al electorado. Para hacer eso se necesitan recursos. Ya los partidos no son financiados por los militantes, porque hay una crisis de los militantes. Bueno, pero eso no excluye esa posibilidad. Bueno, pero de todas maneras... Ni del empresariado tampoco, pero aunque esa era la intención original. Pero ya es constitucional. Y la propia ley trata de proteger a los partidos políticos del financiamiento de grupos empresariales y de empresas transnacionales, precisamente para protegerlo de esos intereses. Entonces, ahora... a partir de la ley electoral, la reforma que se hizo después del 94, entonces
se establece el 0,25% para los años no electorales del presupuesto, un porcentaje de 0,25, y en el año electoral de 0,50 del presupuesto general de la nación para los partidos políticos. Como consecuencia de la improvisación y de la forma anárquica en la que se aprobó la ley de partidos y luego la propia ley 1519 del régimen electoral, como consecuencia de ello hubo una imprevisión y se ratificó el porcentaje, esos porcentajes que señalé, y entonces no aparece en la ley, pero en la ley aparece la forma como debe repartirse, todo eso, y todo el mundo sabe que se trató de un error del legislador, pero que mantiene, lo que pasa es que es una especie de derecho adquirido, porque usted no puede dejarle a la voluntad del Ejecutivo determinar qué le va a dar a cada partido. No, en este caso lo determinó el Congreso. Ni el Congreso lo... Hoy, ¿cómo no? Bueno, el Congreso... No hay nada tan absoluto que no pueda ser tocado por los poderes del Estado. Está bien, pero lo correcto en ese tipo de casos es si el partido que decide entregar el 50% o el 100% lo puede hacer. Ahora, el partido que no pueden ser más sacros, por ejemplo, que los municipios, y sin embargo en los municipios igualmente eso se ha variado. No, en los municipios se ha variado favorablemente para los municipios. No, en los municipios a partir del año 2000... Se aprobó, su líder aprobó el 10%, hizo aprobar el 10% y jamás se le ha dado el 10%. No. Él fue el que más le dio. Sí, pero no llegó ni cerca, pero él fue el que más le dio. Exacto, pero lo que quiero decir es que se ha visto de manera correcta que el Congreso cada año varíe ese porcentaje del 10%. Y le da el 2, el 3, el 4. No es que resulta. No, eso no es correcto, eso es incorrecto. Eso es lo que refleja. No es correcto. Es que eso es legal, aunque no sea lo que nosotros querramos, pero el PLD se inventó esa legalidad en el presupuesto. Lo que pasa es que la gente, la ley de presupuesto. El PLD se la inventara no es una legalidad. La legalidad es cumplir con lo que dice la ley. No, pero es que en cada año ellos van derogando la ley. Lo que pasa es, profesor, que la gente cuando ve la ley se le olvida que es una ley de ingresos y gastos públicos. Nada más, incluyendo los periodistas, nos detenemos en los montos. Es verdad. Pero hay una serie de planteamientos, artículo 1, 2, 3, 4, que no le hacemos caso y ahí están los ganchos. Porque ahí es que se disminuyen y lo establecen. Y entonces viene el famoso artículo, cualquier ley que le sea contraria queda derogada. Pero esa es una ley especial de presupuesto. Y si hay una ley orgánica que establece un monto, debe ser ese monto, como ocurre con educación, que es un 4, bueno, es un 4 que se está cumpliendo. Pero el Congreso puede decir mañana, no es un 4, es un 2. Bueno, pero lo estaría... tiene que justificarlo. No, él lo justifica. Él no lo justifica. Bueno, no, toda ley tiene... Lo más fácil es justificar. Toda ley, oiga lo que pasa, ese tipo de comportamiento, de manejo de presupuesto, ocurre en un país donde no hay institucionalidad como este, en la administración. Es probable. Pero lo correcto es que nosotros avancemos hacia la institucionalización del país. Una sociedad no puede ser sencillamente manejada sobre la base de presentarte irrealidades. Usted tiene que decirle al país, es esto. Y decirlo claro. Lo hizo ahora tiene que estar... si había justificación, lo hizo en el mejor momento. Lo hizo en el momento de la pandemia. Bueno, pero de todas maneras, cuando se trata de lo hizo para favorecer un reclamo de la zona donde usted vive, además. Yo no lo veo en función de zona. Sí, tiene que verlo. El legislador dominicano, y esa es una de nuestras carencias, tiene que ser un legislador de intereses. Pero de los intereses de sus votantes. Sí, pero eso no. Eso no. Yo pienso que cualquier cosa que tiene que ver con ese tema de financiamiento tiene que ser el producto de un acuerdo de todos. ¿Por qué? Porque entonces puede verse
que se ha tratado de una decisión para afectar a los partidos que están en la oposición. Entonces, esa es la situación. Lo correcto es la decisión que tomó el Ejecutivo al final, que fue la de que se le entregara. Entonces, ya esa era una decisión política, no legal. Bueno, no, esa es legal. Esa es política. Porque debió ser el 0, porque él tiene que mandar al Congreso un proyecto para desmontar eso de su presupuesto. No, tiene que ser eso está consignado. Tiene que ser el 0,25%, que es el que le corresponde a los partidos. Bueno, esa es la verdad. Sí. Bueno, vamos a un segmento comercial para regresar con el doctor Eddie Olivares, un gran defensor de los partidos políticos. Venimos al tramo final de esta entrevista con el doctor Eddie Olivares. ¿Usted siente que el país está optimista en términos del futuro a partir de la pandemia y de los efectos socioeconómicos de la pandemia? Por ejemplo, el desempleo es inmenso y como siempre hay una pobreza que no se ve desde la calle, porque hay muchos hogares que están recibiendo una parte muy ínfima de sus ingresos, de sus salarios, otros están totalmente desempleados y bueno, se dirá que si unos son sustituidos por otros, pero el gobierno ahora se dice desvinculado, cada partido tiene una terminología propia. Eso le llamábamos en ciencia nomenclatura. Es de la ley de función pública. Bueno, sí, pero además se supone que el empleado de carrera debe ser un empleado de carrera, pero cada partido cumple con la ley y ahí está, todo lo legal no es justo, simplemente toma tus prestaciones y cumplí, vete para tu casa, con eso anulo los efectos que se quiere tener con una ley administrativa que busca empleados de carrera. Cada partido alega que el otro pone los suyos, ¿no? Claro. Cosa del partidarismo dominicano. ¿Cómo piensa usted que camina la sociedad hacia ese mañana? Porque deberemos tener un mañana. Sí. Aquí lo hemos querido apresurar y hemos dicho varias veces que ya el turismo está en despegue, pero es mentira. Yo pienso, tal y como ha ocurrido siempre después de una pandemia, viene la depresión, genera una depresión económica. Sí. Y bueno, en este caso no solo económica, muchos estamos deprimidos. También, porque la situación emocionalmente, ¿no? También. Entonces, recuerde la depresión del 29. Entonces, y el tiempo que duró. Exacto. Ahora tenemos una situación similar. En el caso nuestro, el principal desafío es primero el de la crisis sanitaria, erradicar la pandemia o superarla o disminuirla. ¿Usted ve que a su juicio vamos bien o regular? Sí. ¿Cómo vamos ahí? Pienso que el presidente, el compañero Luis Abinader, ha asumido con mucha firmeza y mucha seriedad el tema de la pandemia y ha tenido buenos resultados. La propia gestión para la vacuna ha hecho todo lo que humanamente podía hacer. Y haber saltado hacia China. Y haber saltado hacia China fue correcto. Ya próximamente Cuba tiene su vacuna, ya estaría cerquita de aquí, que también debe ser una opción. O podemos quedarnos con la China. Bueno, porque ¿quién va a certificar la cubana? Lo que pasa es que la certificación de los cubanos es el hecho de que el mundo ha reconocido que tiene uno de los mejores mecanismos científicos, la medicina. Y entonces, pero
bueno, está la china, está la rusa, Exacto. está la norteamericana, todas son vacunas y todas funcionan. Bueno, la norteamericana nos ha fallado. Sí, en la entrega, Sí, pero sí. todas son vacunas que tienen efecto similar. Pero necesitamos Entonces, que tengan efecto y que lleguen aquí, profesor. claro que llegue. Entonces China ahora nos ha abierto hay los que traer brazos. la China. Entonces, ahora de lo que se trata es de que llegue la vacuna. De donde sea, lo importante es que llegue. Porque lo que está en juego es la vida de nuestro país. Por eso de nuestro pueblo. observamos lo del salto, porque como usted conoce, al inicio de su gestión, de una manera que a todos nos sorprendió, el gobierno casi se declaró antichino. Claro. Entonces, pero por eso yo... Más pudo el interés, ¿verdad? Que el amor que le tenía. No, y no el interés, la necesidad. Exacto. ¿Por qué? Porque si nos sentábamos a esperar que los grandes laboratorios... Todavía no han llegado. Sí, porque es un negocio. Estamos hablando de miles, cientos de miles de millones de ganancias. Pero como dijo el presidente, no le estamos pidiendo. No. Le estamos exigiendo que nos entreguen lo que ya le pagamos. Exactamente. Entonces, pero siempre ponen en prioridad su país, Así el país de es. origen, la región. Así es. Entonces, en ese sentido, ha sido bien manejado por el presidente Abinader. El otro gran desafío es uno que no solo se deriva de la pandemia, de los efectos de la pandemia, sino que tiene que ver también con los efectos de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que es el que tiene que ver con la economía. En ese sentido, la economía que venía ya y particularmente el endeudamiento, afectada, ¿no? El endeudamiento es uno de los grandes desafíos. Y ahora hay que trabajar. Que ya empieza a inquietar a un amigo suyo, el expresidente Fernández. Bueno, yo pienso que no solo a él, sino que la crisis en la que el presidente Fernández tiene una gran cuota, porque ha gobernó 12 de los últimos 27 Pero años. Los últimos 8 años que fueron del gran endeudamiento no le tocó a él. Bueno, pero hay déficits que son arrastrados hace mucho tiempo. Y de alguna manera 16 años consecutivos en el poder de gobierno hegemónico del Partido de la Liberación Dominicana son una gran responsabilidad. 20 años. 16 consecutivos. Sí, pero 20 Entonces, en total. 20 en total. Entonces... ¿Empataron con Balaguer? Sí, bueno, empataron. No, le faltan 2. Empataron 22 años, 22 años. Pero Balaguer era él solo, en este caso fueron 2. Se los repartieron entre 2. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa situación pienso que hay que trabajar ahora el tema económico. Es el gran desafío. Sí. Y bueno, estamos viéndolo con la situación que tenemos. Y yo pienso que hay que trabajar eso con mucha fuerza, hay que concentrarse en eso. Y hay que hacerlo siempre, claro está, pensando en el bienestar de los más necesitados. Y en ese sentido, no podemos nunca desenfocarnos en cuanto a lo que es el fundamento ideológico de nuestro partido. ¿Cuál es? Que es el de garantizar que por encima de cualquier interés esté el de la población, el del país, el del pueblo. Socialismo democrático. El PRM también continúa. ¿Ustedes son socialistas democráticos? Bueno, yo soy socialista democrático. Sí. Porque se considera que esta gestión de gobierno es de centro derecha, profesor. Bueno, pero yo soy de centro izquierda. Okay. Más de la izquierda que de centro. Entonces, hay de todo. Esa es una tendencia al interior del partido. Sí, una corriente siempre ha estado. ¿Y quién la encabeza en estos momentos? La de centro izquierda. Bueno, nadie de una manera... Doña Milagros. Doña Milagros siempre ha sido de centro izquierda. ¿Cómo no? Y es una figura emblemática. Así es. Por lo tanto,
yo podría decir que sí, que ella sería muy buena Ya. para encabezar esa corriente porque ella no ha renegado nunca Porque de su doña Ibelice ideología. ya no está, que también le empujaba. Doña Ibelice era Y creo que la empuja Tirso Mejía Ricard, doña, Hugo Tolentino, su amigo, bueno, que siempre se mantuvo todo el tiempo. y por supuesto el doctor Peña Doña Gómez. Ibelice era el símbolo ideológico del partido. Ya. Después del doctor Peña Gómez, era doña Ibelice. Ella desapareció, don Hugo desapareció. El líder histórico nuestro, mi líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, desapareció antes, pero yo soy peñagomista y soy un hombre progresista que estoy en el ala izquierda, Ya. en el Partido Revolucionario Moderno. El policlasismo Ujú. que prevalece en el partido, Correcto. donde hay personas de derecha, Sí, sí. y- Por ejemplo, de derecha. de derecha. Sí, sí. Hipólito Mejía es un hombre de derecha. Hipólito es un hombre que tú lo puedes situar en un momento Aunque él una vez a dijo la que él era derecha. como el aguacate, que no se sabía si era Por fruta o víveres. por ejemplo, el presidente Mejía tiene una relación permanente con la izquierda del país Sí. y un vínculo profundo con ellos. Pero eso es por su gran capacidad de tolerancia, que hay que reconocérselo, sí, ¿no? pero él es un hombre de centro, moderado. Pienso que Luis Abinader es un hombre Centro derecha. de centro. Ambos están en el centro derecha. Son de centro derecha, son los hechos. Sí. Y tenemos en el partido y en el gobierno gente que está muy identificado con el neoliberalismo y todo eso. Y estamos Ahora, nosotros. en el PRM, como lo era en el PRD, es impresionante en eso. Cavito, que es un hombre de izquierda, es mano derecha de Hipólito Mejía. Sí. Usted, que es un hombre de centro izquierda, es mano derecha también de Hipólito Mejía. Sí, porque... Y Juan TH, que es un libre pensador de izquierda marxista definitivo, es también. Sí, lo que pasa es que en la política, sobre todo en este tiempo, incluyendo líderes, no tienen como base fundamental el tema ideológico. En el caso mío, por ejemplo, yo sí, yo creo en eso, lo practico. Usted tiene que tener un guía en las cosas que... Ya. Y en este caso, el guía ideológico. Peña Gómez. Sí, yo soy un hombre progresista. Que por cierto hace falta un buen ensayo, digo yo, con las claves del pensamiento del doctor José Francisco Yo Peña pienso Gómez. que sí. Hay que trabajar eso. Para Eso clarificar cuáles eran sus ideas nodales Sí, como político, sí, para tener con claridad los sellos de su condición de hombre progresista. ujú, Y quizás una investigación a partir de sus discursos sí. se pueda encontrar cómo hacer ese trabajo, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Para que no se diluya y se pierda en el tiempo, porque en todos los partidos uno va viendo una generación, va sucediendo a otra. Mira el PLD por dónde va. Sí, El PLD, el doctor Leonel Fernández, un hombre inteligente, prestante, con carisma, está entre el doctor Vincho Castillo y el doctor Balaguer y el profesor Juan Bosch. es verdad. Es una mistura ideológica impresionante. Sí, la verdad es que uno no sabe si finalmente, bueno, él podrá caer en cualquier sitio ideológicamente, menos en la izquierda, sí. aunque utiliza como retórica mucho los razonamientos de izquierda. Sí, yo pienso que sí. Y en el plano internacional, él muchas veces estaba situado... No pasa ahí de los liberales de Washington. sí, y entonces a veces de izquierda. Yo pienso que... Pues en realidad pues, el presidente Fernández nunca ha coqueteado con la izquierda. Siempre ha sido un hombre liberal al estilo norteamericano.
Sí, el estilo liberal de Washington. Exacto, exactamente. Pero Un hombre encuadrado en el sistema que quiere que el sistema funcione bien. Que yo creo que por ahí podemos ubicar también al presidente Abinader. El presidente Abinader es un hombre de centro izquierda que busca la eficiencia. de centro. Busca la Pero eficiencia del sí, sistema. sí, Del claro, sistema. claro, yo pienso que sí. Sí. El propósito Porque fundamental la para él es izquierda ese. dentro del sistema democrático representativo, izquierda, centro o derecha, lo determina los énfasis que usted haga. Sí. Un día Si podría... es en lo social, Sí, usted es centro de centro derecha, de izquierda. de centro izquierda, y y si es, por ejemplo, que la economía siga tal cual, por ejemplo, uno no espera, ¿verdad?, grandes cambios estructurales en una gestión del presidente Abinader, porque ese no es su énfasis. Él quiere que lo que está funcione bien. sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pero hay quienes creemos que necesitamos ir más allá. claro. Y bueno, todavía prevalecen los conceptos marxistas que establecen que la dialéctica Sí, sí. indica que tienen que producirse cambios y que el cambio... Bueno, aquí la realidad de nosotros, de cómo vive la gente y de nuestros barrios y de nuestros centros también, dice que hay muchos cambios que hacer importantes. Claro, Que para nosotros son estructurales, aunque en otros países no lo sean. no lo sean. Entonces, ahí vuelve a prevalecer el concepto del cambio que tiene que producirse permanentemente. Sí, cómo no. Y cuando eso se descuida, entonces tenemos una sociedad desigual, una sociedad en la que la riqueza se queda en manos de un grupito pequeñito, cada vez más pequeño, porque si usted no procura que haya esa equidad, al final de cuentas termina todo yendo hacia un solo lado y generando esa crisis que nosotros vemos. Le Por toca ejemplo, le toca al gobierno. en este momento, en medio de una crisis como esta, en la que quienes están en mejores condiciones para quedarse con la riqueza que se genera como consecuencia de la crisis, el Estado tiene que tener, los gobiernos tienen que tener una intervención que garantice que el desequilibrio no sea tal que termine la democracia poniéndose en peligro. Bueno, muchas gracias, doctor Eddie Olivares. Hemos disfrutado de sus reflexiones sobre la pandemia, sobre un tema concreto de la Junta Central Electoral y también sobre la situación en que nos deja la crisis económica derivada de la crisis sanitaria y el reconocimiento que usted le hace muy bien al gobierno por cómo ha manejado la crisis sanitaria, pero nos queda el reto de lo que usted ha llamado la depresión postsanitaria, depresión en el campo de la economía. Espero que pronto estemos juntos de nuevo para que sigamos escuchando sus pareceres sobre estos y otros temas en una realidad que va cambiando ahora de manera zizagueante. No sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos, pero bueno, es bueno ser bien conducido. Cuando el camino está escabroso, lo importante es tener buenos guías, buenos choferes. Sí, sí, ahí lo más importante en una situación como eso es tener un buen conductor. Ya. Y que ese conductor ponga por encima de todo ¿Y usted cree que el país lo tiene? Su pueblo. En este momento, ¿usted cree que el país lo tiene? Pienso que sí. Ya. Muchas gracias a ustedes por igual. Nos vemos en el próximo programa.